Estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar las razones trigonométricas de ángulos notables, pero profesor, el día de hoy nos toca la parte número 3. ¿Quién comprende la parte número 3? El triángulo notable de 37 grados y 53 grados. Profesor, entonces, aquí está nuestro triángulo rectángulo, recto profesor, 37 grados y 53 grados. Profesor, ¿cuál es la relación del triángulo notable de 37 grados y 53 grados? A 37, profesor, se le opone 3K. A 53, profesor, 4K. Y a 90, profesor, se le opone 5K. A 37, 3K. A 53, 4K. Y a 90, profesor, a 90, 5K. Entonces, por aquí he colocado, a 37 se le opone 3K, a 53, 4K, y a 90, 5K. Este triángulo, profesor, es de manera general. Pero, profesor, nosotros, para poder obtener las razones trigonométricas, vamos a utilizar este triángulo que está aquí. Por eso he colocado, profesor, una observación. Para las razones trigonométricas se utiliza el siguiente triángulo. Este triángulo, profesor, que estamos observando, vamos a utilizar para, profesor, nosotros obtener todas las razones trigonométricas. Profesor, 37 y 53, el ángulo recto. A 37, profesor, se le opone 3, a 53, 4, y a 90, profesor, a 90 se le opone 5. Profesor, eso quiere decir que K vale 1, 3 por 1 debe ser 3, 4 por 1 será 4, y 5 por 1, profesor, debe ser 5. Por eso, profesor, este triángulo notable, profesor, nosotros vamos a utilizar para obtener las razones trigonométricas de 37 grados y 53. Profesor, esta tablita nosotros ya sabemos, el seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno, cateto adyacente entre la hipotenusa, la tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente, la cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto, la secante, profesor, hipotenusa entre cateto adyacente, y la cosecante, profesor, hipotenusa entre cateto opuesto. Sería, profesor, las 6 razones trigonométricas que nosotros estamos trabajando. Pero, profesor, lo que nos interesa, profesor, en realidad son las razones trigonométricas. El seno de 37, el coseno de 37 y así sucesivamente. Profesor, nos están pidiendo primero con respecto al ángulo de 37 grados. Entonces, profesor, voy a sombrear el ángulo de 37 grados. El ángulo, profesor, de 37 grados. Profesor, ¿por qué? Ahora te vas a dar cuenta por qué lo estoy haciendo. Profesor, ahí está, profesor, 37 grados. ¿Por qué, profesor? Porque nos está pidiendo con respecto al ángulo de 37 grados. Ahora, si él es 37, profesor, el que se opone se le llama cateto opuesto. Él sería, profesor, el cateto adyacente y él sería, profesor, la hipotenusa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos están pidiendo el seno de 37. Aquí está el ángulo de 37. El seno, profesor, sería cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto 3, la hipotenusa 5. Por lo tanto, el seno de 37, profesor, sería 3/5. Muy bien. Profesor, el coseno de 37. El coseno es cateto adyacente entre la hipotenusa. Cateto adyacente 4, la hipotenusa 5. Por lo tanto, profesor, sería 4/5. Profesor, la tangente de 37. La tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto 3 y cateto adyacente
4. Por lo tanto, profesor, debe ser 3/4. Profesor, la cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente 4 y cateto opuesto 3. Profesor, la secante sería, profesor, hipotenusa entre cateto adyacente, hipotenusa 5, cateto adyacente 4. Por lo tanto, profesor, debe ser 5/4. Y finalmente la cosecante, profesor, hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa 5, profesor, y cateto opuesto 3. Por lo tanto, profesor, nos ha salido 5/3. Y ahí está, estudiantes, con respecto al ángulo de 37 grados, todas las razones trigonométricas. Ahora, profesor, nosotros vamos a obtener con respecto a 53 grados. Entonces, profesor, ahora voy a borrar el de 37 y vamos a enfocarnos en el ángulo de 53 grados. Por lo tanto, profesor, ahora voy a sombrear el ángulo, profesor, de 53 grados. El ángulo de 53 grados. Pero, profesor, voy a borrar porque ahora nosotros vamos a enfocarnos con respecto a 53 grados. El que se opone, profesor, se le llama cateto opuesto. 53 grados, profesor, porque nosotros queremos ahora con respecto a 53 grados. 53 grados, el que se opone sería el cateto opuesto, él sería el cateto adyacente y la hipotenusa. Bien, profesor, nosotros queremos el seno, cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto 4, la hipotenusa 5. Por lo tanto, profesor, debe ser igual a 4 quintos. El coseno, profesor, cateto adyacente entre la hipotenusa. Cateto adyacente 3, la hipotenusa, profesor, la hipotenusa 5. Por lo tanto, profesor, debe ser igual a 3 quintos. La tangente de 53, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto 4 y cateto adyacente 3. Por lo tanto, profesor, debe ser 4/3. La cotangente, profesor, cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente entre cateto opuesto. Por lo tanto, profesor, debe ser 3/4. La secante, profesor, hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa, profesor, entre cateto adyacente. Debe ser 5/3, profesor. Nada más. La cosecante de 53, hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa 5 y cateto opuesto 4. Ahí está, profesor. Bien, ya tenemos todas las razones trigonométricas, profesor, del ángulo de 53 grados y también, profesor, de 37 grados. Bien, chicos, y ese sería el desarrollo de la teoría para el día de hoy.